¿Cuántas veces las potencias mundiales intentaron comprar las Islas Galápagos al Ecuador? Varios presidentes ecuatorianos fueron puestos a prueba por otros países para que de alguna manera se les diera el permiso de formar parte del archipiélago o se les permitiera el mando o poder absoluto sobre este. El primer intento de venta de las islas se dio por parte del mismo presidente Juan José Flores durante su segundo periodo presidencial. Las habría intentado entregar como parte del pago de la deuda externa por su independencia a la Gran Bretaña. Los británicos habrían rechazado dicha propuesta, aduciendo que el archipiélago no era lo suficientemente valioso como para entrar en una confrontación contra otros países interesados en comprarlo, como Estados Unidos y Francia. El segundo intento se dio en 1851, esta vez por Francia. Un grupo de legisladores habría presentado un proyecto para pagar parcialmente la deuda externa a cambio de entregar el archipiélago a los franceses. Nuevamente, en 1858, suscitaron tempestuosos debates en los congresos ecuatorianos, pues habían empezado negociaciones con Estados Unidos para obtener un empréstito de $3 millones por la concesión del archipiélago en arriendo. Los debates concluyeron con un contundente rechazo a la propuesta de los norteamericanos. Cerca de 1880, Estados Unidos lo intenta de nuevo, pero con diferente estrategia. Algunos norteamericanos comenzaron a promover esa idea de declarar a las Galápagos como res nullius, una expresión latina que se traduce a tierra de nadie. Esto se manifestó por medio de un documento estadounidense presentado al Senado de este país, donde señalaban que cualquier nación está en total potestad de reclamar las islas como suyas y tomar posturas sobre ellas. Las intenciones de los Estados Unidos volvieron a aparecer en 1893, poco después de que las islas fueran rebautizadas con sus nombres hispanos. Inicialmente manifestaron que el Ecuador insular debe existir, pero poco después los periódicos de Quito informaron que las islas estaban siendo usadas nuevamente como bases navales norteamericanas. Los norteamericanos entraban y salían a sus anchas por todo el territorio insular del Ecuador. Para 1898, Francia entra en acción nuevamente, ofreciendo al presidente Eloy Alfaro una interesante oferta por concepto de compra de las islas por nada menos que 3 millones de libras esterlinas. Y 3 años antes, otra oferta habría llegado desde Londres a Eloy Alfaro, quienes ofrecieron 4 millones de libras a cambio de tener nada más un puerto británico en las islas. Los Estados Unidos trataron de realizar una propuesta algo diferente, que consistía nada más en alquilar una de las islas durante casi un siglo. Alfaro presentó la propuesta al Congreso, pero como era de esperarse, fue rechazada. Antes de abandonar el poder, en 1901, Alfaro dedicó una muy interesante carta a los legisladores ecuatorianos, donde menciona que un gran peligro acechaba el país, pues las Islas Galápagos, en un día no muy lejano, sería la manzana de la discordia de todas las potencias marítimas. Y así fue. Varios años después, durante la Primera Guerra Mundial, se habría observado que varios navíos alemanes invadieron el archipiélago e intentaron levantar almacenes de combustible y hasta instalar una estación de radiotelegrafía. El gobierno ecuatoriano envió a su navío Constitución para desalojar a los alemanes. Los británicos ayudaron al Ecuador con esta expulsión de alemanes. Quizá ayudaron porque no querían que Alemania se quede con el gran botín de recursos naturales que proveían las islas. En los años posteriores se avistaron submarinos japoneses y alemanes, así como varias embarcaciones estadounidenses que navegaban con total tranquilidad por todo el territorio insular. Varios años después llegaría la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos acordaría con el Ecuador levantar una base aeronaval en la isla de Baltra, en Galápagos. Los norteamericanos levantaron todo un complejo militar a costas de la presión ejercida sobre el entonces presidente del Ecuador, Carlos Arroyo del Río. Tiempo después, cuando la guerra acabó, el presidente José María Velasco Ibarra, que habría derrocado al presidente Arroyo del Río, solicitó a los Estados Unidos devolver el archipiélago. Estos tardaron en responder, pero finalmente desalojaron las islas cerca de 1946, un año después de que acabara la guerra. Y así pasaron unas cuantas décadas, hasta que en 1976, las Galápagos fueron nombradas como uno de los primeros patrimonios naturales de la humanidad. Desde entonces se mantienen proyectos muy estrictos de conservación en este paraíso. Desde esta nueva perspectiva, pocos creerían que las islas puedan intentar ser compradas o alquiladas, pues ahora su explotación está prohibida. Pero algunos creen que desde el lado de la conservación, desde el lado de la biodiversidad, nuevos personajes sin rostro intentarán apoderarse de los beneficios del Ecuador insular. Quizá en el futuro ya no sean países, sino corporaciones o personas naturales las que traten de apoderarse del archipiélago. Hace no mucho tiempo, el Ecuador ha sido incitado a constituir nuevas reservas marinas, y cada vez que esto ocurre, aparecen personajes poco usuales para apadrinar esta nueva iniciativa de conservación, como por ejemplo el expresidente Bill Clinton o el dueño de Amazon, Jeff Bezos. El último intento de apoderamiento del Ecuador insular se daría apenas en el año 2023, donde llegaron bondadosos inversores para canjear la deuda externa del Ecuador a cambio de establecer proyectos de conservación. El problema de esto fue que la entidad encargada de administrar el fondo es nada menos que una entidad constituida en Delaware, Estados Unidos, la cual fue creada apenas 4 días antes de la creación de dicho fondo. Pero bueno, la inteligencia artificial solo puede hablarnos del pasado y del presente en esta ocasión. Solo el futuro nos dirá si los ecuatorianos serán capaces de mantener la existencia del Ecuador insular para la eternidad.